Gráfico de columna, por ejemplo, tenemos una tabla donde se representa la atención del cliente ofrecida por una empresa A. Se representa a través de una calificación como es malo, regular, bueno, excelente, obteniendo un puntaje cada una de las empresas. Tenemos que cada una de las empresas recibe una numeración, una calificación en porcentaje. Para proceder, entonces seleccionamos toda la tabla de frecuencia y en la parte alta vamos a buscar el comando de insertar, siendo este el comando que nos va a permitir explorar los diferentes tipos de comandos para insertar gráficos. Tenemos los gráficos recomendados, tenemos el gráfico de columna, vamos a entrar por este comando y vamos a utilizar la tecnología 3D, columnas 3D. Tenemos el gráfico donde podemos controlar su ancho. Tenemos también para controlar el movimiento. Vamos a ubicarlo, por ejemplo, en línea con nuestra tabla de frecuencia. Vamos a ampliar un poquito de las esquinas. Podemos modificar el título con doble clic. Encuesta, puede ser que coloquemos toda la frase completa, encuesta servicio al cliente. Tenemos nuestras barras donde vamos a hacer nuestro análisis, nuestra conclusión. Siempre vamos a buscar las esquinas para darle una configuración mayor, pues las esquinas. Observamos entonces estos marcadores de posición, área del gráfico. En esta área del gráfico encontramos un botón que se llama elementos de gráfico. En esos elementos nosotros podemos activar los más importantes. El más importante es etiqueta de datos. Permite visualizar entonces los números. Estas configuraciones permiten que en cada columna nosotros podamos visualizar la calificación obtenida. En este conjunto de barras tenemos que la empresa A obtuvo una calificación de 5, que representa el color con el color azul, y eso está medido en porcentajes. Si tuviéramos el símbolo de porcentajes, entonces estaríamos expresando 5%. Entonces, la empresa A obtuvo estas calificaciones y lo vamos a diferenciar por colores. El morado es excelente, 43%, bueno, color verde, 32%, regular, hace referencia al 20%, y malo, color azul, un 5%. Cada una de las empresas está relacionada entonces con un número de barras según la tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia fue construida, digamos, a través de una encuesta que realiza el cliente y pues hace la digitación. Si nosotros modificamos algún puntaje, ejemplo en la empresa B, por acá hay un 0 y pusiéramos, digamos, de que le dieron una calificación de 60 como excelente a la empresa B. Al modificar esa tabla y darle enter, efectivamente la barra tiene que crecer aquí. Observen que nuestra empresa B en 30% de azul, que significa malo, en rojo, que significa regular, tuvo un 55%, en verde, que significa bueno, obtuvo un 15%, y como se hizo la modificación de la tabla de frecuencia, entonces la barra color morado para la empresa B subió 60%. Quiere decir que excelente, porque aquí hicimos la modificación. De esa manera, entonces, los gráficos estadísticos nos aportan un análisis y una interpretación de los datos. Siguiente ejemplo es un gráfico en circular. Ese gráfico circular va a permitir entonces que en una tabla de datos, también datos recolectados y digitados por un usuario, podamos identificar en un motivo, una consulta de los pacientes, identifiquemos un número de personas que, por ejemplo, están consultando. El total de esa tabla, pues si quisiéramos decir que cuántas personas están registradas, estaríamos procediendo de una manera con una función de suma. Esa función de suma, pues nos va a arrojar un total. Ese total, entonces, tenemos 90 pacientes registrados. Para proceder con el gráfico, no es necesario entonces hacer esta suma. El gráfico va a hacer toda su operación sin
necesidad de hacer ninguna operación. Vamos entonces a hacer la selección de los datos. Utilizamos el comando de insertar. Vamos a utilizar el comando de insertar gráfico circular y vamos a hacer uso de la tecnología 3D, por ejemplo. Tenemos ya entonces nuestra gráfica y para determinar los porcentajes, entonces cada color de estos debe recibir un porcentaje. Vamos a especificar entonces que aquí en nuestro botón elementos de gráficos marcamos las etiquetas. Las etiquetas entonces nos van a dar a nosotros este resultado. Nos va a decir que esto es el número de pacientes registrados. Ejemplo, el color azul nos va a decir que estos otros pacientes. Y si nos quedamos ahí quietecitos, nos va a decir que eso representa el 36%. También hay unos tipos de gráfico que nos van a dar inmediatamente el porcentaje. Eso lo tenemos por aquí en la parte de arriba. Después de haber tocado una esquina del gráfico, en diseño del gráfico vamos a encontrar esta configuración. Interpretando entonces vamos a tener que ampliar un poquito más el gráfico para poderle dar lectura de una manera más eficiente. Vamos a ampliarlo. Y tenemos entonces la siguiente interpretación. 25 usuarios se registran. Son los usuarios que se identifican como otros y pertenecen a un porcentaje. Bueno, aquí lo tenemos entonces como el 28%. El 32 usuarios. 32 usuarios que pertenecen a la encuesta como sobrepeso equivalen a un 36%. De esa manera entonces podemos interpretar los datos de una manera más eficiente, de una manera que se puedan interpretar con porcentaje. El gráfico circular es recomendado para aquellas tablas donde solamente manejamos dos variables. Ejemplo, acá tenemos la variable motivo y la variable total paciente. Si tenemos una variable donde tenemos datos tipo texto y otra variable donde tenemos datos numéricos, cruzamos y este es el resultado. Para una tabla, por ejemplo, como un gráfico de columnas donde tenemos muchas variables, o sea, esto no es recomendado, no es, digamos, eficiente utilizar un gráfico circular. Observemos. Dado de que este tipo de gráfico pues solamente nos va a despejar una de las variables, por ejemplo, aquí este gráfico me está despejando la variable de malo. Quiere decir que los otros datos están inmersos en el gráfico y no son visibles. Entonces vamos a eliminarlo ya que hicimos una apreciación. Entonces simplemente para hacer el uso y el análisis de los datos utilizaremos dos variables, una donde nos describa los datos que estamos tratando y otra que numéricamente podamos cuantificar. Otro tipo de gráfico, otros gráficos como el histograma o gráfico combinado. Tenemos una tabla donde los datos que nos están expresando son horas estudiadas, es decir, hay un número expresado en horas para indicar entonces que hay personas que se dedican juiciosamente a hacer su estudio, su concentración, y a mayor concentración, por ejemplo, de número de horas empleadas para estudiar, se obtiene un proceso donde satisfactoriamente el promedio nos va a dar un puntaje más alto. También tenemos una herramienta que nos permite expresar esta tabla en otro sentido. Entonces, para eso se selecciona la tabla, se copia y por acá en la parte de abajo se le va a dar clic derecho y se busca un botón que se llama transponer. Esto es para darle sentido a los datos en un orden ya vertical de arriba hacia abajo. Queda más fácil la interpretación. Entonces acá tenemos una herramienta más, se llama transponer. Cuando se hace entonces ya el encuadre de los datos, seleccionamos nuestra tabla, tiene dos variables, horas estudiadas promedio, y vamos a proceder a insertar el gráfico. Es un gráfico ya más especializado, entonces requiere de que nos
concentremos en un botón que se llama insertar gráficos estadísticos, histograma. Este nos va a, digamos, a mostrar un análisis ejemplo por rangos. En esta columna donde nosotros tenemos estos datos, tenemos las horas estudiadas. Estas horas estudiadas les vamos a poner filtro. Vamos a comando de datos y le aplicamos un filtro. Las vamos a ordenar de menor a mayor y vamos a entender lo siguiente. En este gráfico lo que nos ayuda es a identificar cuántas personas o cuántos registros aparecen entre el número registrado 4 y 15, es decir, aquí tenemos 4, 10, 12, 13 y 15. Quiere decir que acá tenemos 5 registros o 5 personas registradas en ese rango de datos. ¿Sí? Entonces un gráfico como el histograma nos permite hacer una serie de datos. Para este gráfico entonces es muy, digamos, avanzado. Hay que tener unos conocimientos ya de la estadística como tal y ya lo único que podremos hacer acá es tener la ilustración como la información. Cuando nos veamos enfrentados entonces a resolver ya nuestras tablas de frecuencia, utilizaremos este gráfico ya con un amplio conocimiento. Pero recomiendo ya tener bases, pueden ser básicas de estadística. Para, digamos, activar todo lo que son los números que aparecen en las barras, entonces se procede de igual manera como en los gráficos anteriores, dándole clic en una esquina y haciendo uso de los campos que tenemos acá, etiquetas de datos, para que observemos lo siguiente. En la barra 1, donde el rango aparece de 4 a 15, pues nos va a decir que 5. 5 son los registros que están entre 4 y 15. Luego la siguiente barra nos va a decir que entre 15 y 26, o sea, a partir de 16, 18 y 22, tenemos solamente 4 numeritos. En ese rango hay 4 personas. Y en el último rango, donde es de 26 a 37, porque el sistema crea pues unos rangos automáticamente, nos va a decir que solamente hay una persona. Pues acá tenemos un histograma. Estos simplemente son encuestas que se procesan. Entonces acá tenemos que esto es otra encuesta. La naturaleza de estas encuestas pues procede a ejercicios académicos, donde las horas de estudio son las protagonistas aquí. Pero se pueden procesar diversos datos, se pueden analizar e interpretar con este gráfico. Este ejercicio también es muy dado a que lo analicemos con un gráfico combinado. Entonces tenemos un gráfico combinado. Vamos a seleccionar nuevamente la tabla, procedemos a insertar, volvemos al comando de gráficos y vamos a buscar más gráficos estadísticos. En la ventana que nos está mostrando las opciones vamos a elegir el gráfico combinado. Ese es un gráfico que nos permite ver las barras que ya hicimos en el histograma más una línea que nos va a mostrar roja en promedio. Esa línea se le puede cambiar de color si así lo quisiéramos, pero recomiendo de que por ahora lo manejemos, digamos, con ese color. Si le damos a aceptar, ya tenemos el siguiente resultado. Desplazamos o movemos para tener el ejemplo de los dos gráficos. Vamos a ponerlo acá en la parte inferior. Se le puede cambiar el título, pues generalmente se le coloca un título de acuerdo a la información que se está manejando. Encuesta horas de estudio o el título conveniente. Y listo, tenemos acá entonces nuestro gráfico combinado. En la esquina vamos a darle clic, buscamos estas opciones y activamos las etiquetas. Las etiquetas son todos los numeritos que están en la tabla de datos que se trasladan al pie de las barras y nos van a ayudar a interpretar mejor la información. Listo, acá podemos entonces observar. Ahora, los colores se pueden variar. Digamos que queremos cambiar de un color a otro, pues también podemos utilizar esta herramienta y elegir, digamos, unos colores ya más metalizados para que visualmente sean interpretados de una manera flexible.